Si bien es cierto, el tema de la inteligencia artificial es un tema que ya se ha desarrollado por muchos años y que evidentemente en estos últimos años ha venido tocando muchísimos más temas en diferentes industrias en materia de propiedad intelectual, todavía se está labrando el camino de cómo actuar con la inteligencia artificial. Y uno de los puntos sensibles de este camino es la inteligencia artificial sobre la creación de diferentes obras, entre ellas cuando toca materia musical. Bienvenidos a este episodio de Cafecito de Propiedad Intelectual. El día de hoy te vengo a contar cuál es la situación actual sobre una de las demandas más grandes que se ha presentado en la industria musical, y esta vez sobre compañías y empresas dedicadas a desarrollar inteligencia artificial y que se dedican al desarrollo de música. Esta vez se juntaron 3 de los mega grandes en la industria musical. Algo que tú podías decir, eso nunca va a pasar, nunca van a ser equipo o fuerza para algo. Bueno, pues el día de hoy está pasando. Y quiero decirte y contarte que las compañías Sony, Warner y Universal Music acaban de unir fuerzas para demandar a 2 empresas que desarrollan algoritmos y crean obras musicales estas empresas se llaman Suno y Udio. Pero antes de contarte en qué se basa la demanda y qué es lo que quiere conseguir estas 3 grandes empresas en contra del desarrollo de la inteligencia artificial, quiero ponerte un poquito de contexto de lo que ha pasado en este último año prácticamente, y que si no lo has visto por ahí en mi perfil de Instagram, que lo vengo hablando desde hace rato, pues te lo cuento brevemente. Desde el año pasado ya se viene sonando el tema de la creación de obras musicales, pero no solamente con una implementación de algoritmos para crear una melodía y una letra, sino el uso de voces de artistas y suplantándolas directamente y utilizándoles en otro tipo de letras no creadas por los propios artistas. En principio fue una canción en TikTok que se hizo súper conocida y que utilizaban la voz de Drake. Y en principio el creador de esta canción pues utilizó frases previas de canciones de Drake e hizo como una nueva canción. Se dio de baja directamente porque el comprobar la violación de derechos de autor estaba demasiado evidente. Porque la persona creadora de esta canción, la persona creadora del software y el algoritmo que crearon a su vez esta canción, directamente había cogido canciones previamente creadas y se dio de baja. Pero quiero contarles que desde ahí venimos como percibiendo la potencialización de este tipo de canciones y qué tan rápido se pueden difundir a nivel global. Después, a nivel latinoamericano, ustedes se acuerdan el año pasado, y si no se acuerdan, búsquenlo, hubo una persona un chico que creó un software de inteligencia artificial y esta vez creó una melodía y una canción desde cero. Y a la voz de quien suplantó, a la voz de Bad Bunny. Yo sé que el episodio pasado también te hablé de Bad Bunny, pero lamentablemente es como el artista que ahorita todo el mundo quiere, como que ha tenido los booms dentro de propiedad intelectual. No sé si porque obviamente está en crecimiento, pero fue a él que le suplantaron la voz. Recién había sacado su último disco de Nadie sabe lo que va a pasar mañana, y al ser un disco netamente como de trap y otras fusiones ahí musicales, pues este chico sacó un reggaetón. Todo el mundo vibró con esa canción, particularmente a mí no me gustó porque yo tengo una posición muy marcada respecto a la inteligencia artificial, no simplemente porque haya imitado a este artista, que la verdad que sí me gusta, pero simplemente ya les voy a contar al final mi posición respecto a la inteligencia artificial en este aspecto puntual. Ahora, viendo todo este desarrollo y la facilidad de imitación de las voces, la realidad es que es un terreno bastante peligroso. Considero que sí es necesario suplantar las voces de artistas humanos que ya tenemos dentro del mercado. No entiendo la verdad cuál es la necesidad. A su vez,
quiero contarte que esta demanda de Sony, Warner y Universal también viene un poco motivada por una solicitud que firmaron el año pasado alrededor de 200 artistas de renombre internacional, solicitando y pidiendo que se detenga el uso depredador, así es la palabra, el uso depredador de la inteligencia artificial en la industria musical. Y es que, claro, te pongo en esta posición, para un artista que recién empieza o un artista que ya está establecido dentro de la industria musical, le genera mucho esfuerzo poder sentarse a componer desde la música, la melodía, canciones, letras, etc. Y no puedes competir dentro de la industria con algoritmos entrenados directamente para la creación y que su configuración esté determinada para sacar una canción determinada en poquito tiempo. El artista necesita un instrumento. El instrumento necesita ser creado. La creación viene del fabricante. Y el fabricante necesita la inspiración, el aprendizaje, un largo camino para lograr esa pieza ideal. Eso es fábrica de sonidos, el recorrido del fabricante al artista. Tripéalo en tu plataforma de podcast favorita. Yo sé, grabando. ¿Estás por ser papá? ¿O ya eres papá y sientes que no tienes ni idea de lo que estás haciendo? Tranquilo, no te preocupes, que no estás solo. Te invito a escuchar Padres sin Resolver, un podcast lleno de dudas y miedos sobre la crianza desde la perspectiva de los padres. Una producción original de Tripea, ya disponible en tus plataformas de podcast favoritas. Cito textualmente lo que dice José Alguacil, un CEO de Illusion Labs, que dice: se está utilizando la tecnología de manera tal que opaca una propiedad intelectual para crear otra. Porque si bien es cierto, también pongo en contexto que la creación de todos estos softwares, del algoritmo de la creación, el entrenamiento de estos algoritmos y la creación del software como tal, también implica derechos de propiedad intelectual, pero esta está siendo mal utilizada para opacar otros derechos de propiedad intelectual como son los derechos de autor. Ahora, también quiero determinarte que la voz no es sujeta como tal a derechos de propiedad intelectual. Esto más se deriva al derecho de imagen. Y señalo que la voz y la imagen ya se están protegiendo en algunas otras leyes que te voy a contar al final, porque sin duda alguna este tema de la inteligencia artificial en la industria musical está dando un giro completamente a la protección de derechos de autor y está desafiando también a la rama de propiedad intelectual en cómo actuar, hasta qué actuar y cómo poner los límites como tal. Ahora, ¿qué es lo que demanda estos tres monstruos de la industria? Demandan que se entrenan los algoritmos para utilizar la inteligencia artificial y generar lo que se denomina como música sintética. Argumentan que todo esto no solamente es arbitraria y que obviamente estos algoritmos bajan los costos de producción, sino que también merman el trabajo del artista como tal. Ya les conté, para crear una canción se necesitan de varios esfuerzos, inclusive de varios esfuerzos de coproductores y de algunas otras personas para crear una canción que potencialmente quieren que se viralice, que el mundo la conozca, que pase a la historia, etc. Pero sin duda alguna, este algoritmo no puede ser un depredador hacia la creatividad humana. Esos yacimientos que desde cero fueron la sustentación y base para que nazca la propiedad intelectual. Y si bien es cierto, estos algoritmos y estos programas de inteligencia artificial permiten algo que se está denominando como la democratización de la creación musical, ya que crear una canción a veces para los artistas independientes resulta demasiado caro.
Esto, la verdad es que lo vemos desde un lado económico, o sea, que las personas que crean este tipo de algoritmos ganan literalmente millones de dólares con las personas que simplemente los usan rápido para crear una canción y tratar de tener regalías por esto dentro de la industria. Pero la verdad es que esto se puede salir de las manos y llegar a límites de inclusive crear obras que infrinjan derechos de los autores, más que nada al dañar su imagen netamente, porque no comulgan con sus valores, visión, estilo de música, etc. Es algo realmente preocupante y de ponerte a pensar más allá, no simplemente del hecho de que saquen una canción chévere y bacán para la temporada que estás viviendo en la playa. Es más allá, va a infringir inclusive la determinación de la era musical que está viviendo el artista y lo que quiere comunicar al público. Se contradice completamente sobre las visiones de diferentes artistas musicales que tenemos dentro de las industrias. Para mí, como abogada de propiedad intelectual, consumir esta música sintética es igual como comerte una fruta de plástico, de esas que encuentras en el centro del comedor de la casa de tu abuela y que veías una uva y simplemente te la querías comer. Eso para mí es igual que consumir una canción creada por inteligencia artificial y que suplanta voces de artistas que ya conocemos. El día de hoy para mí sería como muy inadmisible que saquen una canción de Michael Jackson cuando yo sé que él no la creó. ¿Y para ti cómo sería? ¿Debería suplantar la inteligencia artificial? ¿Deberían permitir un camino más amplio? ¿Deberían delimitarlo? Me encantaría conocer tu opinión. Y por último, contarte que esto ya se va regulando a nivel mundial. Es más, en Estados Unidos existe ya en Tennessee una ley. Bueno, preexistía una ley denominada la ley Elvis, ¿ok? Y esta establecía una regulación sobre los derechos de imagen de los autores. Pero dada la repercusión de la inteligencia artificial, decidieron incluir el tema de la voz del artista. Y ahora simplemente no se puede replicar ninguna voz de un artista creada dentro de ese estado o distribuirla o replicarla dentro del estado con voces de personas, de artistas humanos, no de artistas creados. Bueno, eso ni siquiera existe en propiedad intelectual, pero nada desarrollado con inteligencia artificial. Este es un camino que se va creando de a poco. Es algo muy nuevo para la propiedad intelectual, pero sin duda alguna un desafío bastante interesante porque esto está aquí en el mercado y no se va. Y yo no estoy en contra de la inteligencia artificial. Uno de mis mejores programas y herramientas de trabajo bien establecido con inteligencia artificial. Pero hay que saberla utilizar para que ésta no opaque a otros derechos de propiedad intelectual y que a su vez no sea una depredadora de la creatividad, del ingenio y del esfuerzo humano y económico que ponen los artistas, tanto independientes como los más grandes, para la creación de sus diferentes obras. Gracias por escucharme hasta aquí. Espero que te haya gustado este episodio y te espero también en mi cuenta de Instagram, AndreinaAndrade_L. Si tienes algún tema que quieras que hable por aquí, me lo envías. Encantado. A mí me encanta conversar de propiedad intelectual. Recuerden que esta es una coproducción con mis chicos de Tripea. Síganlo por favor en su Instagram, tripea.es. Suspenso. Dale, movete. A ver si esta nueva doctora puede hacer algo por vos. Porque para mí ya es extremadamente traumático, flaco. Está bien. ¿Entendés? Está bien. Comedia. Prométeme que de ahora en adelante tú vas a tender la cama. Porque en la vida real, este no es un hotel. Está bien, lo prometo. Ahora, ¿volvamos al juego? ¿Sí? Ok. Ok. 3, 2, 1. 1. ¡Pingüino! Thriller. Las cartas tenían un mensaje escrito. Ella va a ganar. Luego el segundo hombre devela sus cartas sobre la mesa y también hay otro mensaje. Haz algo al respecto. Luego ella revela sus cartas. Solo que esta vez no caen cartas sobre la mesa, sino fotografías de nosotros dos. Tripea todas estas experiencias del teatro sonoro directamente en tus oídos.
escuchando Sin Telón, un podcast de ficciones sonoras, disponible en tus plataformas de podcast favoritas. Nace una identidad sonora. Las letras y todo el trabajo detrás de una canción. Tripea te presenta Ruidosa Caracola, el lugar donde nos metemos en la cabeza de los músicos detrás de cada obra de arte. Tripéalo en tu plataforma de podcast favorita.